En el vídeo de hoy te vamos a explicar cómo invertimos todo el dinero que ganamos con la Visual Factory. Te vamos a enseñar casos de acciones y empresas concretas por las que apostamos. Aprenderás en qué se basa nuestra filosofía de inversión y cómo la aplicamos en el día a día. Sin embargo, este no será un vídeo normal. En realidad, lo que estás a punto de ver es una de las clases prácticas que nuestro compañero Couto impartió en la formación en inversión multimercado y diversificación que lanzamos hace unos meses con la Universidad de las Hespérides. Se trató del primer programa de formación universitaria que abordaba en detalle la inversión en diferentes sectores: la bolsa, la renta fija, los inmuebles, los criptoactivos o incluso materias primas como el oro. Más de 3.000 personas se terminaron apuntando a la primera edición. Se convirtió en el programa más exitoso de toda la historia del mercado hispanohablante y ha sido valorado con 9,2 puntos sobre 10 por sus alumnos a día de hoy. Y quizá, contando esto, alguno de vosotros se esté preguntando si habrá una segunda edición. Pues sí, la habrá. Lo que pasa es que en estos momentos todavía no está abierto el plazo de matriculación. Ahora bien, lo que os puedo adelantar a los que veáis este vídeo es que el mes que viene se abrirá durante 4 días un nuevo plazo de inscripción para la segunda edición. Así que si no quieres que se te pase la oportunidad de inscribirte, puedes registrarte en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el código QR que ves en pantalla para apuntarte en la lista de espera, de tal manera que recibirás inmediatamente un aviso nada más se abra el nuevo plazo de inscripción. Entre tanto, te dejo con la masterclass de Enrique sobre cómo invertimos nosotros mismos. Bueno, pues lo primero de todo, un saludo, como os he dicho, a todos los que estéis siguiendo esta sesión y a todos los que nos veis posteriormente. Hoy os vamos a hablar de algo que para nosotros es muy especial y es Baltia Global, que es el fondo de inversión de la Visual Factory, es el instrumento de inversión que nosotros utilizamos para cuidar el grueso de nuestro patrimonio, el grueso de nuestros ahorros. Y vamos a ver que toda esta formación en finanzas que estáis viendo a lo largo de este curso, pues se refleja en el día a día, pues para tomar decisiones de inversión y construir una cartera, ¿no? Y lo primero es empezar explicando cuál es la filosofía que está detrás del fondo, es decir, cuáles son las bases conceptuales que rigen este fondo, ¿no? Es decir, cuáles son las bases teóricas que utilizamos para la inversión. Y para esto tenemos que remontarnos hasta los años 70, tenemos que remontarnos concretamente hasta el año 1973, porque lo cierto es que Baltia Global es un fondo que está muy inspirado en el Quantum Fund, que era el fondo estrella de lo que fue el embrión, de hecho, de la Soros Fund Management, ¿no? Y es que George Soros, que es súper famoso en el mundo de la política, además de tener esa inspiración política, que a algunos os gustará más o menos, lo cierto es que en los mercados financieros ha sido un inversor de muchísimo prestigio, ¿no? Ha liderado una gestora muy importante, de una de las más importantes probablemente de la historia. Y junto a él, en el Quantum Fund, estaba Jim Rogers, que curiosamente no es socialdemócrata como es George Soros, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es libertario. Y juntos hicieron un tándem en los años 70 que prácticamente pulverizaron el mercado. Es una historia que hemos seguido mucho, la del Quantum Fund, es uno de los fondos más exitosos de toda la historia y nos hemos inspirado siempre a la hora de invertir muchísimo en esta filosofía que ahora vamos un poco a describir, ¿no? Para que os hagáis una idea, este fondo que fue tan exitoso consiguió en los 10 primeros años de vida una rentabilidad del 4.200%, lo cual es una auténtica locura. Es decir, multiplicaron el patrimonio 43 veces. Es una auténtica salvajada, sobre todo en un momento en el que el mercado de renta variable permaneció prácticamente estancado, ¿no? O sea, el SP500 en el mismo tiempo se revalorizó un 47%, es decir, un 4.200% frente a un 47%, ¿no? Es decir, hicieron historia. Hicieron tanta historia que Jim Rogers, que es el inversor que veíamos hace un momento, ¿no? Que es el tipo de la pajarita que podéis ver todos, pues decidió salirse. Cuando tenía 38 años, creo recordar que tenía, pues decidió salirse, ya había cumplido sus metas vitales y decidió un poco retirarse, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también hizo sus propias inversiones, ha establecido también casas financieras y demás, pero lo primero que hizo fue dedicarse a viajar por el mundo. Primero lo hizo en motocicleta y luego ya en un Mercedes adaptado, ¿no? En viajes por todo el mundo, ¿no? Por América Latina, por Asia, por África. Bueno, todo un aventurero. Y era el analista que comandaba este fondo, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿qué tenía de especial el Quantum Fund? Es decir, ¿cómo lograron esta salvaje rentabilidad, ¿no? Además, esta rentabilidad muy por encima de los índices. Pues básicamente hay que decir que ellos se movían mucho, es decir, ellos tenían una identidad muy valiosa. Jim Rogers tiene una identidad muy valiosa a la hora de seleccionar los activos, pero en este caso no iba compañía a compañía, porque bueno, entendía que eran muchas las cosas que podían pasar.
entendía que al final hay unos vientos de cola que son fuertes y entonces lo primero que hacía, digamos que la base más esencial de su trabajo era fijarse en en cómo cambiaban los grandes factores sociales, económicos y políticos, ¿no? Es decir, cuando había un proceso de transformación, cuando había una corriente, un viento de cola muy fuerte, pues lo que hacían era invertir a lo grande. Es decir, ahí así iban, primero seleccionaban, por así decirlo, el mercado o los sectores y luego ya iban a las empresas que formaban parte de esos mercados y discriminaban en cuáles invertir y en cuáles no, pero hacían una cesta de inversión muy grande, ¿no? Porque ellos, un poco la filosofía era, no vamos a buscar la mejor empresa, sino vamos a buscar las mejores empresas de un sector que venga con viento de cola, ¿no? Os había dejado aquí una fórmula, pero me parece que no lo ha leído muy bien el sistema y ha cambiado un poco la presentación, pero básicamente ellos consideraban que la rentabilidad de una inversión era la rentabilidad sectorial o la rentabilidad de mercado más la variable que introdujese cada empresa, ¿no? Que donde ya había mucho elemento de riesgo, de suerte, de fortuna, bueno, era mucho más incierto, ¿no? Entonces, esta era una característica que tenían donde se les distinguía mucho de lo que es la corriente value tradicional de la que oiréis hablar mucho en este curso, ¿no? Entre ellos, pues nuestros buenos amigos de Cova son unos fieles representantes del value investing, ¿no? En este caso, el Quantum Fund lo que hacía era, vale, nos gusta la inversión value, es decir, optamos por aquellas empresas que tengan valoraciones más ajustadas, que coticen con mayor descuento, que tengan, oye, una ventaja competitiva a ser posible fuerte, pero que coticen a precios razonablemente baratos, nos gustan múltiplos más ajustados. Queremos ver valor donde nadie más los ve, incluso en el caso, ahora veremos, a Jim Rogers le gustaba mucho empresas que tuvieran algún tipo de complejidad o que hubiesen tenido algún tipo de dificultad, pero esencialmente no empezaban por ahí, sino empezaban haciendo un análisis general, viendo dónde estaban los grandes cambios sociales, económicos y políticos. Un caso muy conocido es el que ocurrió en el año 74. En 1973 se produjo una de las guerras árabes-israelíes y Jim Rogers extrajo muchas conclusiones de aquel conflicto militar. Y es que se dio cuenta que la aviación de Egipto, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Egipto, había competido o había luchado a un nivel más alto del esperado. Y se dio cuenta que, a pesar de que Israel finalmente se impuso, tuvieron ciertas dificultades tecnológicas y ciertas carencias tecnológicas frente a la superioridad de equipos y de entrenamiento de pilotos que tenían, ¿no? Entonces, él entendió claramente que en ese momento las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían el mismo problema y él entendió perfectamente que en el Pentágono iban a hacer la misma evaluación y que iban a empezar, después ya de terminada la guerra de Vietnam, iban a empezar a hacer un esfuerzo en lo que no habían hecho, que era básicamente en desarrollo de I+D. Porque, claro, durante la guerra de Vietnam prácticamente pues, todos los recursos disponibles del Departamento de Defensa de Estados Unidos pues, se fueron a financiar el conflicto. Pero una vez terminada esta guerra y después de la experiencia del conflicto árabe-israelí, entendió que esos recursos iban a ir a parar a la industria. Entonces, ¿qué hizo? Pues de entrada compró un montón de compañías de defensa norteamericanas en ese momento, hasta convertirse, de hecho, en el mayor inversor, el Quantum Fund, en la Lockheed Martin, bueno, en la Lockheed de aquel momento. Una compañía que en aquel entonces estaba prácticamente, se especulaba con su quiebra, ¿no? Y ellos entraron muy fuerte pensando que, oye, que había un viento de cola que iba a ser la inversión pública, los contratos públicos, la actualización de todo el programa militar de Estados Unidos, que le iba a deparar muchísimos contratos, ¿no? Bueno, la operación fue todo un éxito, básicamente compró las acciones a $2 por títulos y las acabó vendiendo a $120, ¿no? Multiplicó la inversión en la Lockheed por 60. Y no solo fue la Lockheed, sino que prácticamente compró muchísimas más compañías del campo militar, ¿no? De tal forma que dijo, bueno, si no es la Lockheed, será otra, nos beneficiaremos de ese viento de cola, ¿no? Simplemente discriminaban aquellas donde no les encajaba pues, por múltiplos o por balance o por, digamos, después de hacer un análisis fundamental. Pero la primera decisión era buscar esos vientos de cola. Y eso es algo que nosotros tratamos de aplicar también en Baltia Global, ¿no? Me preguntáis aquí si está disponible dentro de MyInvestor. No sé si en este momento ya lo está, me vais a perdonar. Si no lo está, lo estará dentro de poco, porque el fondo pues, está registrado en Allfunds y bueno, tiene su código ISIN y puede cotizar en MyInvestor. Y de hecho, probablemente si algún interesado lo pide, lo van a dar de alta. O sea que, bueno, es algo que miraremos, ya que lo habéis preguntado por aquí, pero si no lo está, seguramente lo esté muy pronto, ¿no? Eso ya vaya por delante. Bueno, esta era la característica que tenía Jim Rogers, que a nosotros nos gusta mucho, es decir, la característica que tenía el Quantum Fund. No tiene Baltia, no tiene
no tiene mínimo de inversión. En la parte de retail se puede entrar desde una participación y el coste de gestión pues depende, es un 0,80 en la parte institucional y es 1,35 o 1,30, 1,35 en la parte retail. La diferencia está básicamente en el volumen. ¿Y se puede invertir desde América Latina? Se puede invertir desde América Latina, bien a través de una plataforma española como puede ser un Investor, o bien a través de Renta 4. A través de Renta 4, que tienen operaciones en América Latina, se puede invertir también sin mayor. Se puede invertir, se puede hacer la operación. Volviendo un poco, ¿no? a Jim Rogers, que luego si queréis comentamos todo esto, que perdonad que me haya adelantado a responder las preguntas, yo creo que estas son mejores para el final, porque si no, a lo mejor nos perdemos un poquito el hilo, ¿no? Que me parece importante. Jim Rogers, además de, porque era el analista jefe, además de tener esta característica, ¿no? De primero seleccionar o buscar vientos de cola y luego ya localizar, o mejor dicho, más que localizar a las empresas donde querían invertir, determinaban en qué empresas no querían invertir o digamos que creaban una cesta con las mejores posiciones dentro de los campos donde ellos querían colocar su capital, ¿no? Pero además tiene otras dos características que nosotros también hemos asumido como propias, porque además son dos atributos con los que hemos trabajado prácticamente desde que empezamos a invertir, ¿no? O sea, desde que yo me acuerdo de que terminé mis estudios, primero la carrera y luego pues el posgrado en finanzas corporativas, desde que empezamos a invertir prácticamente las hemos utilizado intensamente, ¿no? Incluso antes de leer mucho sobre Jim Rogers y sobre George Soros, ¿no? Desde el punto de vista de la inversión. Y es que, en primer lugar, Jim Rogers se fijaba mucho en las entradas de capital en los sectores. Es decir, se fijaba mucho si las empresas de un determinado sector estaban destinando más CAPEX que amortización y depreciación. Es decir, él entendía que si las industrias de un sector, como ocurre ahora, por ejemplo, con el petróleo, están depreciando y amortizando una mayor cantidad que el CAPEX, que la inversión que están realizando, eso va a reducir la capacidad del sector en un tiempo, ¿no? Es decir, al final, si las empresas son timoratas, si están invirtiendo menos que en periodos anteriores, ahí entendía Jim Rogers que también había una ventana de oportunidad. Y esta diría que es una ventana de oportunidad doble, porque visto desde el conjunto del sector, cuando el CAPEX es más reducido, es decir, cuando la inversión en mantenimiento y en crecimiento es más reducida que las amortizaciones y las depreciaciones, pasan dos cosas. Primero, a nivel de sector se produce ese fenómeno que describía Jim Rogers, donde la capacidad de producción de la industria probablemente o se reduzca o permanezca estable, pero no crezca. Y eso probablemente genere un cierto factor de escasez, ¿no? O sea, un puntal para los precios. Y dos, las empresas que hacen esto ven sistemáticamente cómo sus resultados financieros, como el beneficio que publican, está sesgado a la baja. ¿Por qué? Porque realmente están generando mucha más caja, están generando mucho más flujo de caja que lo que nos dice que aparentemente el beneficio, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay una disonancia o hay muchas veces un error de información que los mercados no prestan mucha atención y al final hay empresas, nosotros tenemos una en cartera que es un caso clarísimo, que es Talos Energy, donde realmente su beneficio se ve muy ajustado, muy castigado por depreciaciones y amortizaciones de inversiones hechas en el pasado, pero en cambio el flujo de caja es mucho más importante, ¿no? Y en cambio el mercado no lo valora. Entonces ahí hay un potencial de rentabilidad. Y lo segundo que le gustaba mucho a Jim Rogers era fijarse en compañías que hubieran pasado una época complicada y que hubiesen hecho los deberes, es decir, que hubiesen conseguido o estuviesen en vías de transitar de los problemas a la solución, ¿no? Que estuvieran mejorando balance, que hubieran quitado vicios, pero donde el mercado todavía las viese con mucho miedo, ¿no? Cosmos sería en este caso quizás un buen ejemplo, ¿no? Una empresa que ha sobreinvertido muchísimo, donde tuvo algunos problemas técnicos, eso el mercado la castigó muchísimo, ya está todo resuelto, ya han dejado atrás el proceso de inversión masiva y acelerada, ahora ya están en un proceso de acumulación de flujos de caja, los problemas técnicos que hubo se superaron sin mayor problema, pero la acción no ha respondido, ¿no? O sea, fue castigada, pero luego no ha retornado a su momento inicial, ¿no? Porque el mercado probablemente no, tarda en verlo, ¿no? Y esto de hecho nos lleva a la segunda característica que tenía el Quantum Fund, o la tercera característica que tenía el Quantum Fund, que nosotros hemos asumido para Baltia Global, ¿no? Que es la teoría de la reflexividad, que es muy famosa porque George Soros probablemente es su mayor exponente, ¿no? Y esta teoría dice que los mercados financieros, frente a lo que se suele decir siempre en las universidades y en la teoría,
pues no son racionales ni eficientes. De hecho, George Soros lo que dice es que los mercados no solo nunca están equilibrados, sino que los precios nunca están en su nivel correcto, ¿no? Que siempre hay un error al alza o a la baja que es muy considerable, ¿no? Según esta teoría, los mercados se moldean no solo por las expectativas, es decir, se moldean también por las percepciones que los participantes tienen. Y estas percepciones, que muchas veces son emociones, son también expectativas, pero pueden ser también emociones, pueden ser también efectos gregarios, es decir, de cómo pensamos que todo el mundo ve un determinado sector, una determinada industria, si a nadie le gusta, a mí no me va a gustar. Ese efecto rebaño, ese efecto gregario. Este tipo de percepciones que influyen en los precios, según la teoría de la reflexividad, no solo influyen en los precios, sino que además también alteran los precios porque alteran los fundamentales. Y esto es una idea muy interesante, ¿no? Es decir, según George Soros, cuando todo el mundo ve que una empresa está muy mal, aunque los fundamentales de la empresa no estén tan mal, termina yendo peor la empresa. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque los bonistas piden un tipo de interés más alto por la deuda, porque entra menos equity, porque hay reparo a darles contratos o a contratar con ellas, o porque se les exige condiciones, se les aprieta más, porque ves debilidad, y eso acaba afectando a la compañía. Y por contra, cuando una empresa, todo el mundo ve que está subida en el tren del éxito, pues las cosas son más fáciles, ¿no? Claro, esto provoca un efecto que es un refuerzo de tendencia. Es decir, según la teoría de la reflexividad, como todos nos movemos por expectativas de futuro y las percepciones entran en juego, los precios de cotización van divergiendo, o sea, se van separando sistemáticamente de los precios de mercado, de los precios que serían objetivos en el mercado, ¿no? Serían los precios que serían razonables. Se van separando. Y a medida que se produce este fenómeno de que la percepción afecta a los fundamentales, refuerza todavía más esa tendencia, ¿no? Y hace que la confianza o el desapego de los inversores se multiplique en un sentido o en otro, ¿no? Y esto es lo que lleva sistemáticamente a los mercados a estar en proceso de infravaloración o de sobrevaloración, ¿no? Lo que popularmente se denomina burbuja. Y esto se materializa en dos conceptos que ya habréis visto a lo largo de esta formación, que es la expansión y el recorte sistemático de múltiplos. Es decir, de cómo compañías van cambiando de un PER 25 a un PER 12, cómo de 12 se van a 15 o de 15 se van a 7. Es decir, que no solo se produce una corrección vía precio porque cambian las expectativas, sino que incluso se produce un cambio de múltiplo, ¿no? Es decir, ya no solo ajustamos precios, sino ajustamos también ya no solo la conversión de la previsión de beneficios, sino que también ajustamos incluso la valoración general que le otorgamos al proyecto o la viabilidad o la visibilidad de futuro que tiene ese proyecto para nosotros, ¿no? Y esto es muy interesante porque hace que los movimientos del mercado sean muy bruscos, que es básicamente lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, que los movimientos de mercado se pasa de la euforia a la depresión muy rápidamente, ¿no? Y este concepto de la reflexividad, si queréis, en una futura sección de Capital Factory, por ejemplo, lo podemos abordar con mucho más detalle porque me parece muy interesante, hace que los mercados en realidad no haya equilibrios, no haya un precio de equilibrio. Solo hay tendencias. Solo hay tendencias que son tendencias alcistas reforzadas, tendencias bajistas reforzadas. Esto no es análisis técnico. Esto es, digamos, sería una comprensión casi fundamental. Entonces, a ver, estás diciendo que cuando una empresa, en vez de reinvertir, intenta amortizar sus inversiones pasadas, la acción no crece, pero se asiente y puede que en futuras inversiones sí crezca, ¿no? Es muy interesante esta cuestión, un poco haciendo referencia a lo que veíamos de las preferencias de inversión de Jim Rogers, ¿no? Por contabilidad, a ver si consigo explicarlo bien, ¿no? Por contabilidad, las depreciaciones y amortizaciones son una forma de llevar a la cuenta de pérdidas y ganancia las inversiones ya realizadas en el pasado. Es decir, si yo, por ejemplo, he abierto una fábrica que me ha costado 100 millones y la tengo que amortizar, pongamos, imaginémonos en 10 años, yo tengo que llevar, haciendo una amortización lineal, 10 millones cada año a restar a mi beneficio, ¿no? Entonces, claro, puede ser que yo este año no diga, estoy ganando 0 euros y el año que viene estoy ganando 0 euros. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tengo un beneficio, un EBITDA de 10 millones y luego le resto 10 millones de depreciación, ¿no? Y aparentemente estoy ganando 0. Pero claro, la cuestión es que esa inversión ya se ha materializado en el pasado. Entonces, si no está afectando a mis resultados presentes negativamente, lo que me voy a encontrar es que el flujo de caja va a ser más alto si no estoy invirtiendo la misma cantidad. Es decir, que la empresa a lo mejor sí que está generando esos 10 millones. Un caso muy, muy claro es el de Hugo Boss, por ejemplo, un caso real, por llevarlo a números reales.
Hugo Boss es una empresa que realizó muchísimas inversiones hace unos años en nuevas tiendas, centros logísticos, cambios de marca, es decir, bueno, en un montón de factores, ¿no? Que algunos salieron bien y otros no salieron tan bien. Y hoy tiene unas amortizaciones que son sustancialmente mayores que la inversión que realiza cada año. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que mientras que tiene un beneficio de 240 millones proyectado para este 2025 aproximadamente, se espera que genere un flujo libre de caja de 460 millones. Es decir, 220 millones más, casi el doble que el beneficio que está generando. Y dices, ¿dónde está la diferencia entre ese flujo de caja de 460 millones y ese beneficio de 240? Pues la diferencia es la imputación de inversiones pasadas, pero que son inversiones que ya no son recurrentes, que ya la compañía no está haciendo, con lo cual el dinero que está entrando a la empresa después de todos los gastos es efectivamente 460 millones. ¿Y qué market cap tiene Hugo Boss en el mercado? Pues en este momento, esta mañana estaba en torno a los 2.800, 2.850 millones. Es decir, que tenemos una compañía con una marca conocida a nivel mundial, que cometió algunos errores en el pasado, que hizo una sobreinversión en el pasado, que ya no la está haciendo y que está cotizando a 6 veces su capacidad de generación de caja libre, ¿no? Y claro, un múltiplo de 6 por una empresa conocida internacionalmente y con una diversificación global, pues empieza a sonar muy bien, ¿no? Y de hecho, Hugo Boss, por este motivo, entre otros, pero este es uno de los motivos principales por los que es la tercera posición de Baltia Global, ¿no? Entonces estamos esperando a que el mercado pues reconozca esa generación de valor. ¿Cuándo la reconocerá? No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, y es que cada año a la compañía le entran 460 millones en este momento, con lo cual son 460 millones que la empresa puede destinar a pagar dividendos, a recomprar acciones, a fortalecer balance y a mejorar entonces su salud, ¿no? Competitiva y financiera. Es decir, hacerse más fuerte. Y eso el mercado no lo está reconociendo todavía. ¿Por qué? Porque el mercado se fija muchas veces en ese beneficio mucho más deprimido de 240 millones. Y como además el beneficio es más deprimido, también la castigan con un múltiplo inferior. Entonces, por ejemplo, Hugo Boss está cotizando un PER de menos de 12 veces cuando los comparables de compañías internacionales más o menos similares, como puede ser, por ejemplo, Ralph Lauren, que es más grande, pero sería un modelo relativamente comparable, a lo mejor están cotizando entre 18 y 20 veces, ¿no? Lo que quiere decir que es prácticamente un 80%, o sea, un múltiplo que es un 80% más alto, ¿no? Entonces, claro, si esto el mercado lo reconociese, nosotros esperamos que eso ocurra, pues la acción que hoy está a 41 euros por título, nosotros le otorgamos un precio objetivo, siendo muy prudente, de 75. ¿Cuándo alcanzará los 75? Pues no lo sabemos, pero lo que sabemos es que en poco tiempo de seguir este paso, Hugo Boss va a tener muchísimos recursos y anunciará bien operaciones corporativas, bien recompras de acciones, bien dividendos, que harán que el mercado diga, esta no es la historia que nos habían contado, ¿no? Entonces, este es un caso muy interesante. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras inversiones que realicé nunca estuvo un poco también anclada en este concepto, ¿no? Que fue en Azcoyen. Azcoyen es una pequeña empresa navarra que hemos tenido en cartera hasta hace muy poco tiempo. Es una pequeña empresa navarra que se dedica a fabricar las máquinas de café que veis en las oficinas y máquinas de vending y también a sistemas de pago y seguridad. Y es una empresa que tuvo problemas en el pasado, hace ya bastantes años, tuvo bastantes problemas a raíz de la crisis del 2008 y tenían también unas amortizaciones muy grandes. ¿Y qué ocurría? Que el CAPEX de mantenimiento y crecimiento era mucho más pequeño. Entonces, realmente, digamos que el flujo de caja libre que estaban generando era mucho más grande. El mercado no lo reconocía, estaba cotizando, me acuerdo, la acción muy deprimida, entre 2 y 3 euros por acción, cuando realmente, pues claro, hoy está casi a 9, ¿no? Y todo esto en muy pocos años. ¿Por qué? Pues porque a 9 y además habiendo entregado grandes dividendos. ¿Por qué? Por este concepto, ¿no? Que espero que haya quedado claro y que eran las dos características, las tres características claves que tenía el Quantum Fund, ¿no? De George Soros y de Jim Rogers, que era, por repetirlo, era básicamente la búsqueda de vientos de cola, primer punto. Segundo punto, la búsqueda dentro de las compañías de un sector con vientos de cola que tuvieran este tipo de características en balance, donde sus beneficios o las perspectivas del mercado estuvieran sesgadas a la baja. Y tercero, la teoría de la reflexividad, por la cual esas compañías estaban mucho más deprimidas, pero en cuanto se produjese ese cambio sectorial, ese viento de cola, y el mercado lo apreciase, se iba a producir no solo una mejora de expectativas y una mejora de precios, sino también una expansión de múltiplos bastante grande, ¿no? Y además eso iba a favorecer a las compañías
que a su vez iba a reforzar la tendencia, ¿no? Iba a generar un círculo virtuoso. Entonces, eso es lo que explica que el Quantum Fund fuese uno de los fondos más exitosos de toda la historia. Y es la filosofía o es el concepto que nosotros en Baltia Global tratamos de seguir, ¿no? Para nosotros es nuestro faro, ¿no? Que nos guía. Entonces, un poco esto es el conceptualmente cómo se crea Baltia Global y cómo buscamos invertir, ¿vale? Buscamos sectores, ahora lo vamos a ver concretamente, con muchos vientos de cola. Buscamos empresas dentro de esos sectores con vientos de cola que estén castigadas por algún elemento que haga que el mercado no termine de ver su valor. Y en tercer lugar, comprendemos que hay que tener paciencia porque la irracionalidad de los mercados no son eficientes, hacen que se produzcan cambios muy bruscos en relativamente poco tiempo, ¿no? Probablemente cuando haces inversión tipo value, el 80% de la rentabilidad se produce en el 20% del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una técnica de inversión que llevamos aplicando ya bastantes años. Es decir, el fondo tiene 1 año y medio, pero evidentemente el fondo surge de algo, ¿no? Y el fondo surge de cuentas que nosotros gestionábamos en Renta 4, ¿no? Y entonces en Renta 4 gestionamos estas cuentas, se hizo razonablemente bien y entonces en Renta 4 nos dijeron, oye, ¿por qué no convertís todo esto en un fondo, ¿no? Y un poco la evolución desde origen que nosotros tenemos los últimos 5 años es básicamente esta, ¿no? Estos son datos que acabo de extraer justo antes de empezar la presentación de Renta 4, ¿no? La evolución que hemos tenido en los últimos 5 años, pues con esta tipología de inversión ha sido un 210% de rentabilidad, ¿no? En el mismo periodo de tiempo, el SP500 ha tenido un 177%. Y esto teniendo en cuenta que este año para nosotros está siendo particularmente crudo, sobre todo porque la depreciación del dólar y la llegada de Trump nos golpeó fuerte, ¿no? Porque, insisto, no buscamos estar ligados al índice, sino buscamos estos sectores que a medio plazo nos puedan ayudar mucho. ¿Cómo se puede detectar a primera instancia este tipo de empresas? ¿Es mirando sus balances? Gracias. Muy buena pregunta. Efectivamente. Para detectar este tipo de compañías, nosotros lo que hacemos es estudiar sus cuentas anuales. Es decir, lo primero que hacemos es ver cuál es su situación en términos de balance, de P&G y de flujos de efectivo. Eso es lo primero que hacemos. Pero claro, en el mercado hay miles de compañías, ¿no? Entonces, es decir, ¿por cuál es empezar? Esa sería también una buena pregunta, ¿no? Podemos utilizar un screener, es decir, podemos utilizar un screener que vais a encontrar muchísimos por la red, donde metamos una serie de variables y nos diga qué compañías cumplen esos criterios. Vale, nosotros no hacemos eso. Nosotros nos fijamos, lo vamos a ver ahora, en acciones que nos llamen la atención por venir con vientos de cola fuertes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y dentro de esos campos, ahí ya sí buscamos este tipo de compañías. Insisto, si todo esto os interesa, podéis decírnoslo a mí, os podéis decir hoy o a Gerard y podemos montar alguna sesión especial de Capital Factory en un futuro para ver todo esto con más detenimiento, que será un placer, porque bueno, hoy la idea también es dar un enfoque general de cómo invertimos, pero podemos entrar un día haciendo ejercicios con balances o buscando empresas reales, si os parece. A mí me parece algo muy divertido y si tenéis inquietud, pues sería un auténtico placer. Vale, entonces ya hemos visto Quantum Fund, hemos visto por qué creamos Baltia Global y ahora vamos a ver exactamente dónde está posicionado Baltia Global. Es decir, cómo todo esto que os digo, esta inspiración y esta forma de invertir se convierte en una cartera profesional concreta. Entonces, bueno, el método pues es lo que os decimos. Nosotros somos por filosofía personal muy tipo value, es decir, buscamos precios muy ajustados y múltiplos muy ajustados. Sabéis que en el mercado habitualmente se suele dividir los tipos de inversión, ¿no? En diferentes categorías, value, growth, quality. Pues growth son aquellas empresas que realmente tienen una estimación de crecimiento de beneficios muy grandes, pero que hoy no están generando esos retornos reales. Quality son empresas que generan retornos reales muy grandes y que tienen unas ventajas competitivas muy grandes, que el mercado valora mucho, probablemente no son baratas, pero que se entiende que pueden seguir generando retornos extraordinarios durante muchísimo tiempo. Y la inversión value es fundamentalmente buscar compañías que tengan, a ser posible, todo lo bueno, pero que coticen muy baratas, ¿no? Entonces, nosotros, por definición, sí que, aunque no hacemos discriminación dentro de Baltia, sí que tengo que decir que tenemos más un tipo sesgo value, como luego veremos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hacemos es vientos de cola y buscar empresas que, por un motivo concreto, el mercado no haya reconocido su valor real, el valor que nosotros consideramos que realmente tiene. Pero evidentemente puede haber errores y de hecho
una de las características que nosotros establecemos es que, salvo casos muy extraordinarios, ninguna posición de la cartera pueda superar el 5% de ponderación. En este caso, solo un título de la cartera supera el 5%, que es un título del que hemos hablado en Capital Factory, que es, no hablé yo, habló nuestro compañero Gabriel, que es Golar LNG, ¿no? Que en este caso pues, tiene una ponderación aproximadamente del 8,5%, porque entendemos que tiene un potencial de rentabilidad muy alto y al mismo tiempo, dado que los contratos están firmados, dado que la tecnología es disruptiva, dado que está en un mercado con muchísimos vientos de cola, dado que tiene un balance muy saneado, creemos que el riesgo es relativamente acotado y reducido. United Health, muy interesante. Luego, si queréis, hablamos un poquito de ella porque responde a esto. De hecho, lo voy a poner como ejemplo. En un momento lo voy a poner como ejemplo y si queréis comentamos un poquito sobre ello, ¿no? Porque claro, dentro de este concepto value, dentro de buscar empresas dentro de esos sectores que puedan tener vientos de cola, nosotros nos fijamos mucho en aquellas empresas que lo han hecho muy mal. Es decir, en aquellas empresas que por algún motivo lo están haciendo muy mal y donde pensamos que el mercado, por esa teoría de la reflexividad, se pasa constantemente de frenada, ¿no? Hablando así en términos llanos. Entonces, por eso es uno de los motivos por los que en estos momentos tenemos a United Health en cartera. Además, con una posición creciente, es decir, es un título que yo creo que empezamos a adquirir hace unos meses y que hemos estado incrementando las últimas semanas sustancialmente. Yo ya no sé si formará, yo creo que debe estar entre las 10 mayores posiciones del fondo. Sí, en estos momentos es la 7ª, 8ª posición del fondo, precisamente porque entendemos que está muy castigada y que está en un sector que tiene vientos de cola muy grandes y donde pensamos que más allá de los problemas regulatorios que pueda tener o de los problemas de márgenes que hayan anunciado para este año, entendemos que el castigo del mercado ha sido tan grande para la aseguradora líder en Estados Unidos y por una compañía con prestación de servicios sanitarios que lo está haciendo muy bien, que entendemos que hay mucho potencial de rentabilidad, ¿no? Y entendemos que ahí el mercado, pues, lo que se ha pasado de frenada nos lo va a devolver, ¿no? Entonces sí que es una empresa en la que estamos comprando las últimas semanas, estamos incrementando nuestra posición porque además es una generadora muy importante de flujos de caja, porque el negocio no solo es recurrente, sino que es muy sólido, porque además tiene unos costes de cambio grandes y entendemos que está bien posicionada, ¿no? Incluso más con la actual composición de las cámaras en Estados Unidos. Bien, bueno, pues, ¿qué hacemos para seleccionar? Yo creo que vamos a pasar ya directamente un poco a las grandes corrientes, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos para seleccionar los títulos? Pues lo que os digo, un análisis macro, exactamente como hacía Jim Rogers y George Soros, es decir, la búsqueda de esas tendencias, de esos sectores con mayores vientos de cola, esos sectores que respondan a cambios de ciclo, por ejemplo, donde entendamos que pueda producirse una rentabilidad extraordinaria en un plazo razonable de tiempo, y luego hacemos un análisis fundamental compañía a compañía, ¿no? Esa es básicamente nuestra fórmula de trabajo. Entonces, para construir la cartera, nosotros hemos detectado en estos momentos 5 grandes corrientes de inversión. 5 grandes corrientes de inversión con las que queremos aprovechar los vientos de cola de los cambios que se están produciendo en la economía mundial, ¿no? Entonces, la primera, seguro que no os sorprenda a ninguno, es la energía. Esencialmente gas natural y petróleo, aunque también tenemos algunas posiciones crecientes en energías renovables, como por ejemplo hemos comprado muchísimo en los últimos meses First Solar, ¿no? La compañía líder de desarrollo de placas fotovoltaicas en Estados Unidos, que además está siendo particularmente mimada por las autoridades federales, ¿no? Por el Congreso, porque es básicamente el productor líder y es la única empresa que no depende de China, ¿no? Dentro de lo que es la industria de la energía solar, y tiene una cartera de proyectos enorme. Fue muy castigada con la llegada de Trump por el miedo a que se acabaran ciertos incentivos. Se ha aprobado la Big Beautiful Bill y los incentivos de First Solar prácticamente se han mantenido, ¿no? Con lo cual, hemos comprado, nos está yendo bastante bien y es un título que esperamos tener mucho tiempo. Pero más allá de eso, volviendo a la energía, están ocurriendo en el campo energético algunos cambios que no se están apreciando, que se están tardando en apreciar. Primero es que el consumo energético y particularmente el consumo eléctrico se está disparando como hacía años no ocurría. Es decir, todos entendemos que en países como la India el consumo energético está creciendo con mucha fuerza, o en países como Indonesia, o en países como Filipinas, pero
lo que está ocurriendo es que por primera vez en mucho tiempo en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, también se está disparando el consumo eléctrico. Y esto tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, con la llegada de toda la nueva economía digital, los centros de datos, la inteligencia artificial, probablemente dentro de no mucho la computación cuántica. Es decir, hay un viento de cola muy fuerte que hace que estemos consumiendo muchísima más electricidad, ¿no? Y además, por supuesto, la transición energética. Es decir, solo hay que pensar en los coches o solo hay que pensar en cómo estamos sustituyendo, pues en muchos casos, gasoil por aerotermia, ¿no? Entonces, ese consumo eléctrico creciente que se está manifestando en los países desarrollados está cambiando las reglas de juego, porque está haciendo que la demanda eléctrica crezca y está haciendo que se necesiten muchas inversiones para responder a esa demanda, ¿no? Entonces, nosotros vamos ¿a qué empresas vamos? A esas empresas que más pueden favorecerse por ese crecimiento de las inversiones en el sector energético, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, había un sector que en general no gustaba mucho hace unos años, que estaba como oculto, que era el gas natural, y que a nosotros nos gustaba mucho, porque muchas veces se dice que el gas natural es es un combustible de transición, ¿no? Es decir, es una forma de pasar de la actual situación de la estructura energética mundial a una estructura energética mucho más limpia, basada en energías renovables. Pero nosotros pensamos, y hay muchos expertos en la industria que piensan que eso no es del todo así, que realmente lo que estamos es en la era del gas natural. Es decir, el gas natural es una energía indispensable porque las energías renovables son intermitentes, porque el crecimiento de la demanda energética mundial está siendo muy grande y porque el gas natural es una tecnología que es relativamente sencilla de utilizar, las plantas son tecnológicamente no son complejas y además es relativamente barato acceder a ello y no es intermitente, ¿no? Entonces es como el respaldo necesario de todo el desarrollo de energía renovable y es también una de las formas con las que más se está respondiendo a los problemas de crecimiento energético, ¿no? De hecho, cada vez más países anuncian precisamente planes para importar gas natural licuado y para establecer dentro de sus mix energéticos el gas natural como una pieza clave. El último ejemplo es el de Irak, un país que hasta hace, o el de Kuwait, dos países que hasta hace muy poco tiempo, pues nadie daba un duro porque estuviesen comprando gas natural y en cambio han dicho, bueno, tenemos escasez energética, tenemos problemas de suministro, el gas natural es una fuente rápida y confiable para responder a estos problemas, ¿no? O Brasil, por ejemplo, que está haciendo enormes inversiones absolutamente gigantescas precisamente para llevar el gas natural de una forma significativa a su mix energético, ¿no? Para que, por ejemplo, Brasil es un país que depende mucho de la energía hidroeléctrica, cuando hay sequías, pues tengan una fuente confiable y segura que pueda amortiguar los precios, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo de forma masiva a nivel mundial, hasta el punto que las previsiones de todos los operadores apuntan a que el gas natural licuado está creciendo mucho y va a continuar creciendo muchísimo. Entonces, nosotros ya desde hace tiempo estábamos muy posicionados en gas natural licuado. Pero claro, es que en los últimos tiempos también ha surgido, además de ese crecimiento eléctrico que os estoy contando y además del gas natural, donde estamos presentes prácticamente en toda la cadena de valor, lo que es generación, transformación, regasificación, distribución, licuefacción, eh, estamos presentes en toda la cadena de valor. Además, ha surgido junto a ese, a ese crecimiento de la demanda eléctrica y ese crecimiento del consumo de gas natural, ha crecido lo que pensamos que es otro viento de cola muy fuerte ligado al mundo de la energía, que es el ciclo del petróleo, ¿no? Del que creo que hablamos largo y tendido en la presentación que hicimos de Cosmos en Capital Factory y que además también hemos hablado también con algo más de detalle en un vídeo que hemos hecho recientemente con José Elías, que podéis ver todos en su canal, ¿no? Que ese vídeo se publicó yo creo que hace un par de días. Y es que este año, con la llegada de Donald Trump al poder, con toda la incertidumbre económica, con las guerras comerciales, con toda la saturación de los aranceles, con todos estos tiras y aflojas, pues nos hemos encontrado con un año particularmente malo para el petróleo. Porque si el petróleo comenzó el año cotizando aproximadamente a unos $73, el barril de Brent, por ejemplo, hoy está en torno a 67, 68, y aunque esta caída no parezca muy grande, si la llevamos a euros o a divisas internacionales, como por ejemplo francos suizos o yenes, lo que vamos a encontrarnos es que bien utilizamos el euro, bien utilicemos una canasta de divisas internacionales que sea representativa de la economía mundial, la caída ha sido muy considerable, ¿no? En términos de euro, por ejemplo, estamos hablando de una caída del 20% del precio del petróleo, ¿no? Con lo cual, claro, hoy el precio del petróleo en euros está muy barato. El petróleo está muy barato porque ha caído sustancialmente, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de factores en la industria del petróleo que son muy interesantes y que hacen que
este tipo de ciclo nos parezca muy interesante también y entonces estemos empezando a comprar, o llevamos ya unos meses comprando además compañías de petróleo y estemos escarbando en el sector del petróleo para incrementar nuestra posición, ¿no? Y es fundamentalmente la limitación de oferta en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, la revolución del fracking, nos hemos hablado de ella muchas veces en VisualPolitik y en VisualEconomic, pues ha sido responsable de más del 90% del incremento de la producción mundial en la última década. Y claro, ¿qué ocurre? Que a los precios actuales, las empresas de fracking en Estados Unidos están parando o congelando muchas inversiones. Y además, muchas de las inversiones que se están haciendo en pozos que además son mucho más gaseosos, porque los mejores pozos eran los que estaban ya en explotación hace unos años. Entonces ahora se requiere más inversión porque los nuevos pozos son más gaseosos, es decir, tienen menos concentración de petróleo y más de gas natural, y en cambio no se está produciendo esa inversión. Y además de ello, además de que el precio está más abajo y de que se requiere más inversión por unidad de petróleo extraída, además de eso, también tenemos la incertidumbre que ha causado Donald Trump y tenemos también los propios aranceles, porque uno de los aranceles que más ha subido Donald Trump son los aranceles sobre el acero y el aluminio. Y la industria del fracking de Estados Unidos consume precisamente muchísimo acero y aluminio. ¿Por qué? Pues porque depende de tuberías enormes, larguísimas, que perforen la tierra precisamente para realizar la fractura hidráulica, ¿no? Vale, aquí varias preguntas. Hay dos preguntas en concreto y ahora si os parece, seguimos. ¿Por qué hay posiciones que tienen más pesos que otras en Baltia? Es decir, si son inversiones que estáis seguros, las 3 o 5 primeras no deberían de tener el mismo peso. Aproximadamente están en un orden de pesos similares. La única que se escapa es Golar LNG porque nos parece que es una oportunidad en estos momentos muy atractiva. Es una empresa que nosotros llevamos comprando desde que está prácticamente bueno, sí, prácticamente, desde que estaba a 10, 11, 12 dólares por acción. Hoy está en el entorno de los 41 y nosotros consideramos que ahora mismo debería estar cotizando al menos en 56. Es decir, entonces entendemos que, dado que la tecnología ya está madura, dado que la empresa tiene capacidad de inversión, dado que los contratos están firmados para un crecimiento muy grande en los próximos años, entendemos que la empresa tiene que estar mucho más arriba. Entonces entendemos que hay un riesgo operativo más bajo y en cambio entendemos que hay un vector de crecimiento mucho más interesante y esa es la empresa que supera el 5% del límite que antes os hemos hablado porque pensamos que es un caso muy extraordinario, ¿no? Pero las siguientes, por ejemplo, AMD está en el 4,7, Hugo Boss está en el 4,10, Cosmos está casi en el 4, FTI Aviation, que es la quinta posición del fondo, pues está en 3,5. Es decir, todas están ahí. ¿Y cómo establecemos las ponderaciones? Bueno, pues básicamente lo hacemos por una combinación de riesgo percibido y potencial de rentabilidad y también de oportunidad de entrada. Es decir, si tenemos una oportunidad de entrada, pues porque creemos que el mercado ha sobrecastigado un título o porque le ha dado un respiro. Por ejemplo, entre las 10 primeras posiciones ahora tenemos a Nvidia, pero nosotros hace 3, 4 meses no teníamos Nvidia en cartera, porque no encajaba con nuestra filosofía. Pero ¿qué ocurrió? Que Nvidia, después de los anuncios del Día de la Liberación, del famoso 2 de abril, del llamado Día de la Liberación, y después de que además Donald Trump impusiera algunas restricciones adicionales a la venta de chips de Nvidia a China, la acción se desplomó a unos 96, aproximadamente 96, 97 dólares por acción, que es donde nosotros dijimos, esto no tiene mucho sentido porque al final creemos que Nvidia está liderando muchísimo un mercado que tiene un viento de cola muy, muy fuerte, que es el mercado de los semiconductores, ¿no? Entonces, entramos en Nvidia a esos precios y, bueno, pues nos dio esa oportunidad de entrada, entonces compramos una cantidad considerable de títulos y hoy Nvidia pues supone en estos momentos el 3% de la cartera, ¿no? Es una de las 10 primeras posiciones con el 3% de la cartera. Y luego me preguntan por aquí, ¿no? Me confundo mucho con vientos de cola y empresas tecnológicas growth, pero no value. ¿Tienen algo en común? No exactamente. Por ejemplo, el petróleo o el gas natural no son empresas que consideraríamos growth porque realmente puede haber empresas con mucha estimación de crecimiento, pero cuando hablamos de una empresa growth, que al final no es más que una convención en el mercado, o sea, las definiciones son variables y son muy moldeables, ¿no? Pero sobre todo hablamos de una empresa que no está generando recursos presentes, ¿no? Que promete generarnos en el futuro, pero que a día de hoy no los está generando, o en términos relativos estos son muy pequeños, ¿no? Imaginemos una empresa que cotiza, tiene un market cap de 100.000 millones, pero te gana 1.000 millones al año.
Y dices, no, bueno, es que va a crecer mucho en los próximos años. Entonces, como va a crecer mucho, ese beneficio pasará de 1.000 a 10.000 millones y, bueno, se justifica esa valoración de 100.000 millones. Eso es una perspectiva growth porque todo depende de que se cumpla o no la expectativa. En cambio, lo que se suele considerar una empresa de tipo value, aunque tenga vientos de cola, es una empresa que, por ejemplo, pues está cotizando con un market cap, pues como os decía, como Hugo Boss, ¿no? Con un market cap de 3.000 millones, que genera 400 millones al año, que viene a ser un múltiplo de 6 veces la generación de caja que está teniendo, y ahí ya puede tener un viento de cola. Un viento de cola como, por ejemplo, está pasando con el gas natural. Es decir, si de repente el consumo eléctrico crece, de repente llega una disrupción tecnológica como es la inteligencia artificial y los centros de datos que hacen que se eleve todavía más el consumo eléctrico, eso hace que se superen las expectativas. Ese es un viento de cola en un sector que puede ser perfectamente value, ¿no? No sé si queda explicada la diferencia, ¿no? Y es lo mismo, un poco que pasa con el sector en este momento del petróleo, ¿no? Muchas petroleras que nosotros tenemos en cartera consideraríamos que son puramente value porque están generando flujos de caja muy grandes, porque cotizan unos múltiplos relativamente bajos, pero es que además nosotros entendemos que además hay un viento de cola ahora muy fuerte. ¿Por qué? Porque entendemos que por la limitación de oferta en Estados Unidos, porque los precios no acompañan, porque por toda la normativa ESG, toda la moda ESG que ha hecho que, por ejemplo, muchos fondos institucionales no inviertan en petróleo. Porque además, por la propia naturaleza de este sector, lo que estamos viendo es que las inversiones se están contrayendo. Entonces, si las inversiones hoy se contraen, pero tal y como nos está diciendo la OPEP, la demanda va a continuar creciendo, lo que se puede producir es un fenómeno de escasez. Este es un fenómeno que ya explicamos en la sesión de Capital Factory, ¿no? Que es el proceso de respuesta retardada de la oferta. Es decir, la oferta del petróleo, o sea, en el mercado del petróleo no importa el precio de hoy, sino importa sobre todo las inversiones que se estén realizando y cómo está empezando a cambiar la oferta y la demanda de cara a los próximos meses. Eso es lo que importa, ¿no? Y, por ejemplo, un caso muy bueno fue el de 2020. Pandemia, coronavirus, la gente se queda en casa, se para la actividad económica, el precio del petróleo se desploma, incluso aparecen titulares de precios negativos y apenas unos 10 meses después el precio ya estaba al nivel de antes de la pandemia, ya la industria se había recuperado en 10 meses y luego tuvimos en 2021, 2022, 2023 con precios muy elevados del petróleo donde las empresas hicieron muchísimo dinero, ¿no? Entonces entendemos que ahí se está haciendo. Vale, me preguntáis por energía nuclear. Esto es también muy interesante. Esta es una energía nuclear, la energía nuclear, sobre todo la de reactores modulares, ¿no? Que ahora está muy en boga, es un tipo de compañías o es un tipo de inversión que también parece que va a tener muchos vientos de cola, pero es que hay un problema con la energía nuclear. Es decir, puede tener mucho futuro, yo creo que lo va a tener, me parece una apuesta muy interesante, pero tiene un problema, y es que los tiempos de maduración son muy grandes, es decir, incluso los proyectos de reactores modulares que hoy se están poniendo sobre la mesa son de 10, 12 años. Entonces, durante ese tiempo vamos a tener que abastecer la demanda de centros de datos. Entonces, y la demanda creciente de nuestras sociedades, y la demanda de aires acondicionados, y la demanda de emergentes. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a responder a toda esta demanda? Pues en gran medida con renovables, pero también con gas natural. Es donde entramos ahí en el gas natural. Bueno, volviendo un poco al petróleo, ya muy rápido, voy a ir avanzando muy rápido. Espero que no esté siendo muy caótico. Espero que más o menos esté quedando, que se esté entendiendo un poco lo que estamos haciendo, pero por ejemplo, nosotros entendemos que el mercado del petróleo ha sido un mercado donde todo el mundo pensaba que con la transición eléctrica, que con el coche eléctrico, que el petróleo no tenía futuro, pero en cambio lo que nos está diciendo el sector es que la demanda va mucho mejor de lo que se pensaba. Y de hecho la OPEP acaba de lanzar su previsión de consumo a 2050, pero también a 2030, es decir, en los próximos 6 años, 5 años, que ya está más ajustado a la realidad, donde nos dicen que se va a incrementar muy por encima de lo esperado el consumo de petróleo. Es decir, que no solo no hemos tocado ningún peak oil, sino que realmente no hemos tocado techo, sino que el consumo de petróleo va a seguir creciendo. ¿Pero qué ocurre? Que como los yacimientos se van agotando, como la generación de petróleo se va reduciendo por el declino natural de los pozos, entonces hay que hacer muchísima más inversión porque en 2030 y sobre todo en 2050 la mayor parte del petróleo que se produzca tendrá que venir de yacimientos nuevos. Claro, como la inversión se ha ralentizado muchísimo, en los próximos años se puede generar un gap entre la oferta y la demanda que haga que el precio pues, se vaya a esos umbrales donde estuvo en 2022, en 2021 de 78, 82, 83 dólares. A esos niveles de barril de Brent, ya no os digo si se va más arriba, a esos niveles de precio que no son disparatados, las empresas petroleras están cotizando hoy
a unos múltiplos absolutamente ridículos. Es que en ese escenario, por ejemplo, Cosmos Energy fácilmente podría generar al año entre 700 y 800 años, perdón, años no, entre 700 y 800 millones de dólares de free cash flow, una compañía que hoy tiene un market cap de 900 millones. Es decir, y ahí creemos que hay una oportunidad muy interesante que el mercado todavía no está leyendo, ¿vale? Entonces, nosotros en el campo de la energía vemos un viento de cola muy fuerte. En segundo lugar, tenemos las materias primas. Nosotros también vemos que hay un viento de cola muy fuerte en las materias primas, que lo llevan haciendo mal muchísimos años. De hecho, si os fijáis en un gráfico, por ejemplo, en este gráfico que compara la evolución de índices de materias primas con el S&P 500, estamos en mínimos de 50 años. O sea, es decir, los mínimos de 50 años son ahora. Es decir, las materias primas son anormalmente muy baratas en relación al resto de la economía. ¿Pero qué está ocurriendo? Que hay una serie de materias primas cuya demanda se está empezando a disparar. Por ejemplo, una que a nosotros nos gusta mucho es el cobre. El cobre es el tercer metal más extraído de todo el planeta, tan solo detrás del hierro y del aluminio. Pero claro, es que el cobre, donde hay electricidad, hay cobre. Básicamente, si hay electricidad, hay cobre. ¿Y qué está ocurriendo? Que la transición energética está disparando el consumo de cobre. Es que los centros de datos de la inteligencia artificial consumen muchísimo cobre, es que los coches eléctricos consumen muchísimo cobre, es que hasta los microchips tienen muchísimo cobre. Entonces, las expectativas o las proyecciones que hay en el mercado es que en los próximos 15 años el consumo mundial de cobre se incremente entre un 70 y un 100%. ¿Y cuál es el problema? No es que no haya cobre en el mundo, pero el problema es que ha habido una subinversión muy grande y abrir minas grandes de cobre lleva mucho tiempo. Lleva muchísimo tiempo. Y de hecho, el cobre es un tema que ahora está sobre la mesa, ¿no? Donald Trump me acaba de anunciar también un arancel del 50% al cobre porque dice que es urgentísimo incrementar la producción de cobre en los Estados Unidos. Bueno, yo honestamente ya veremos qué pasa con ese arancel. Probablemente tenga muchísimas excepciones y muchísimas letras pequeñas si es que finalmente se establece o quizás dure poco. Pero lo que es cierto es que la demanda de cobre está creciendo con muchísima fuerza. Entonces, nosotros entendemos que digamos que hay una fuerza de cola muy grande para el precio del cobre. Y entonces nosotros en cartera, pues tenemos muchas compañías, por ejemplo, que en los últimos años han estado aglutinando ¿qué? Precisamente reservas de cobre. Entonces tenemos, por ejemplo, compañías como Glencore, como Rio Tinto o como Atalaya Mining, que son grandes productores de cobre, que tienen muchísimas reservas de cobre, que conjuntamente tienen un porcentaje de reservas de cobre, de las reservas de cobre mundial enorme, y que nosotros tenemos en cartera esperando precisamente que se produzca este fenómeno, ¿no? Entonces, las materias básicas es otro sector, otro tipo de empresas que creemos que están cotizando muy baratas. Evidentemente no todas las compañías de materias primas, pero hay algunas compañías que están cotizando muy baratas, con múltiplos muy ajustados y que además creemos que tienen una exposición particularmente buena para los próximos años, ¿no? Entonces, ahí también estamos posicionados y estamos esperando pues, que el mercado reconozca esta situación, ¿no? Recordando un poco esos vientos de cola a los que hacía mención antes cuando hablaba del Quantum Fund de Jim Rogers y de George Soros, ¿no? Otro campo muy claro con un viento de cola muy fuerte que vemos es la salud y los servicios asociados al envejecimiento demográfico. Es decir, yo creo que esta es la apuesta más fácil de explicar, probablemente la más conservadora, pero también la más fácil de explicar. Y es que los países ricos se están envejeciendo a toda velocidad, pero es que además las personas que están cumpliendo más años son las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? Y esto se refleja en un mayor consumo farmacológico, en un mayor consumo de tratamientos médicos, esto se refleja en una inquietud mayor por seguros médicos o esto se refleja también en temas de residencias, ¿no? Entonces, como creemos que este es un viento de cola muy fuerte, justo ahora estamos entrando en la jubilación de los baby boomers, pues queremos estar también posicionados en ello y estamos posicionados, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de United Health. Bueno, nosotros entendemos que es una compañía, es cierto que en este caso no sería la conversión más clara, porque United Health es una aseguradora y alguien podría decirnos, bueno, pero si la población envejece, los costes sanitarios van a crecer, que de hecho es lo que ha ocurrido y por eso de ahí la caída en el mercado, ¿no? Pero es que nosotros entendemos que ahí el mercado se ha pasado de frenada y entendemos realmente que la capacidad de ajustar sus primas, United Health y también de ajustar costes, además ahora con la llegada de la inteligencia artificial que está abaratando muchísimos procesos en el campo médico, entendemos que hace que esos miedos pues, hayan sido muchos mayores de lo que va a ser la realidad. Y de hecho, todo lo que es su parte de prestación de servicios sanitarios va a crecer con fuerza, ¿no? Entonces, este es otro campo en el que estamos invertidos porque entendemos que hay vientos de cola fuertes, ¿no? Bueno, luego tenemos, ¿qué os voy a contar? El campo digital, es decir, nosotros venimos del mundo digital y entendemos que es un proceso que está en plena efervescencia, todo el tema de la inteligencia artificial para nosotros va a marcar un antes y un después,
Por delante queda la computación cuántica, todo el tema de centros de datos. Todas las empresas hoy ya están trabajando en la nube. Prácticamente ya gran parte de nuestro consumo de entretenimiento, de ocio y nuestra actividad profesional se realiza de forma digital. Y evidentemente aquí hay compañías que están creciendo todavía muchísimos y que creemos que tienen muchísimo recorrido, ¿no? Entonces, como os decía, nosotros en cartera pues hemos incorporado en los últimos meses, aprovechando esas oportunidades que hemos visto, pues compañías como Nvidia, hemos incrementado AMD, hemos incrementado muchísimo Samsung, tenemos compañías pues como Fiverr, tenemos compañías como Alphabet, como Alibaba, es decir, todas del mundo digital, incluso algunas del campo financiero, que entendemos que tiene un viento de cola y lo van a hacer muy bien, ¿no? Y luego, por último, tenemos lo que nosotros consideramos que son empresas en reestructuración, que esto es realmente, aquí sí que es la parte donde nos escaparíamos, es la parte restante, es la más grande, ahora lo vamos a ver con un desglose, pero aquí buscamos sobre todo empresas de tipo value que también tengan este tipo de, que tengan algún tipo de anclaje, ¿no? Por ejemplo, entre nuestras primeras posiciones está FTI Aviation, que es una empresa que básicamente pues, es propietaria de aviones, que ahora bueno, los está llevando a un vehículo instrumental donde él ya lo va a gestionar, pero realmente se va a sacar de su balance toda esta propiedad de aviones que luego comercializa el leasing para aerolíneas. Tiene una parte que es la más importante, que es de motores, donde ellos se encargan de comprar motores, donde además luego le suministran de motores a las aerolíneas, donde ellos juegan con los motores para integrar diferentes piezas para que estén el mayor tiempo posible en el aire. Bueno, una empresa de la que también creo que vamos a hablar en Capital Factory, porque es una empresa muy interesante que nos parece que tiene un viento de cola enorme, que es el crecimiento de la aviación mundial y la necesidad de las aerolíneas sistemáticamente de recortar costes, ¿no? Entonces, ahí ya buscamos este tipo de cosas. Esta es, digamos, la parte, por así decirlo, más libre, donde también entendemos que es importante tener en cartera para generar un marco de diversificación, pero una vez que ya hemos cumplimentado con esos vientos de cola fuertes, ¿no? Y entonces, de tal forma que la cartera hoy en día de Baltea Global queda tal que así, ¿no? Una cuarta parte prácticamente de la cartera está en energía, es un 23%, es una parte que está creciendo. Nuestra idea es llevarla probablemente al entorno del 30% de la cartera. Tenemos una parte digital, que es otra cuarta parte de la cartera. Tenemos una parte de salud, una parte de minerales. Esas serían las 4 grandes áreas con fuertes vientos de cola que nosotros estamos detectando y donde más estamos trabajando. Y luego tenemos una parte pues ya más de tipo value o de empresas concretas que nos aportan un elemento de diversificación y donde tenemos pues ya empresas más variadas, pero que es una parte que poco a poco también se va a reducir en los próximos meses, ¿no? Porque básicamente lo que estamos haciendo a medida que vamos detectando esos vientos de cola es ir introduciéndolos en cartera con más fuerza. En estos momentos, como resumen general de toda esta estrategia de inversión, tenemos una cartera que de media pues, cotiza prácticamente a 1,22 veces valor en libros, es decir, está prácticamente el valor de cotización y el valor contable prácticamente están a la par. Eso suele ser un síntoma de que son empresas que están muy baratas. De hecho, somos mucho más baratos o sea, tenemos un valor en libros mucho más reducido que el que es lo normal en la categoría. Tenemos un PER de poco más de 11 veces, que además se ha incrementado en los últimos meses con la inclusión de empresas como Nvidia, como AMD o como Samsung, pero que realmente está muy ajustado. Y luego tenemos, aquí sí, como os decía antes, una relación de precio-flujo de caja que está por debajo de las 5 veces, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos parece que son buenos mimbres de caras a poder generar rentabilidad, a seguir generando rentabilidad en un plazo medio de tiempo, ¿no? Y básicamente, al final la conclusión es lo que siempre se dice, ¿no? Nosotros buscamos invertir en los momentos donde y en aquellos campos que son menos atractivos por lo general o cuando a la gente le gusta vender y estamos dispuestos a alejarnos del ciclo y estamos dispuestos a pasar unos meses malos porque tenemos la tranquilidad de que pensamos de que esos vientos de cola que analizamos día a día pues generan valor a la cartera, ¿no? Entonces un poco teniendo siempre en mente esa filosofía en la que nos inspiramos del Quantum Fund, ¿no? Y bueno, un poco, espero haber sido muy claro, espero no haber sido demasiado caótico y esto es un poco a grandes trazas lo que es Baltea Global, que es el fondo de inversión de la Visual Factory, ¿no? Creo que podría estar hablando muchas más horas con mucho más detalle. He tratado de ir muy ágil porque al final el tiempo es limitado, pero seguro que nos veremos en muchos más casos como en Capital Factory, como ya hicimos con Cosmos Energy. Y bueno, pues ahora si tenéis preguntas, tenemos aquí un tiempo, así que estaré encantado, ¿no? de responder a todas las preguntas que tengáis. Vale, Enrique, ¿qué empresa de energía polaca, húngara o incluso checa recomendarías? ¿Cómo consideras el riesgo de análisis del potencial cambio de Agenda 2030 para esta región de países que están en contra de dichas imposiciones por la parte europea? Vale.
Es una pregunta muy interesante. Yo no te voy a, en cualquier caso, yo no hago recomendaciones de inversión. Esto es importante. Sabéis que hay una normativa que así lo establece. Yo lo que os cuento es lo que nosotros hacemos. En este momento nosotros no tenemos ninguna empresa de energía polaca, húngara o checa en cartera, con lo cual no puedo hablar de ninguna de ellas porque no la tenemos en cartera, ¿no? Como la tenemos en cartera, pues evidentemente no os puedo contar que nada, o sea, no tiene sentido que son empresas que nosotros no hemos comprado. Yo os estoy hablando ahora mismo de Estonia, es decir, desde Tallinn. O sea, ahora mismo me encuentro en Tallinn, que es la ciudad en la que vivo, que está muy ligada a toda esta cultura que me estás trasladando, ¿no? A ver, está habiendo un cambio muy grande. Es decir, es evidente que la Unión Europea, todo el tema de la transición energética y del 2030, yo desde mi punto de vista, mi opinión es que se pasaron de frenada por mucho. Y lo que está viendo ahora es un golpe de realidad. Los últimos meses estamos viendo un golpe de realidad y estamos viendo cómo muchas medidas se están dando marcha atrás y hemos visto cómo incluso pues, el gas natural se ha declarado una energía verde en la Unión Europea. Es decir, ¿por qué? Porque al final la realidad se impone, ¿no? Y es verdad que nos hemos pasado de frenada. Yo creo que Europa, los miembros de Europa están mejorando, honestamente. Yo he sido muy crítico siempre con lo que es la falta de competitividad de Europa. De hecho, dentro de lo que siempre ha sido la familia de la Visual Factory, he sido probablemente la persona más euroescéptica de todas. Pero creo que en los últimos tiempos hay ciertos miembros de filosofía, de política, de visión que están cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver muchas más políticas en base a la competitividad o buscando competitividad. Esto está ocurriendo en todo el este y el norte de Europa. Vamos a ver muchas más políticas que se van a preocupar de los costes energéticos. Eso también está ocurriendo prácticamente en toda Europa. Y vamos a ver incluso también planes de estímulo de muchos gobiernos, como el de Alemania, que van a inyectar muchísimos recursos y eso al final va a demandar más energía y más materias primas, con lo cual al final va a ser la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Con lo cual, honestamente, creo que ese cambio, que si nos pasamos de frenada va a haber un proceso de ajuste, ¿no? De ajuste donde la competitividad va a volver a estar encima de la mesa como toda una prioridad. Y desde luego, como bien dices, los países del este de Europa lo tienen bastante claro, ¿no? Es decir, podemos hablar de Polonia, de República Checa, no sé si de Hungría, pero también de Lituania, Letonia, Estonia, de los países nórdicos, que los últimos años lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, como Finlandia, que la está reduciendo el impuesto de sociedades al 18%, precisamente para buscar más competitividad, que han hecho una apuesta muy fuerte en los últimos años por la energía nuclear para tener costes energéticos muy bajos y muy competitivos. Todo esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestra tesis de inversión. O sea, al final Europa va a comprar más gas natural, Europa probablemente va a poner cierto freno a sus planes de transición energética, lo que redundará en que una estabilización del consumo de petróleo y que esas proyecciones que decían que iba a caer con fuerza realmente no caiga tanto y probablemente veamos entrar mucho capital en estos sectores, ¿no? Y eso es lo que en última instancia hace que se produzca ese viento de cola también en los mercados. Luego, ¿en la cartera tienes alguna empresa armamentística? No, nosotros no tenemos ninguna empresa armamentística. Y puedo explicar por qué. Conceptualmente, la empresa armamentística depende fundamentalmente de contratos públicos. Entonces, por un lado, no encaja muy bien con lo que nosotros, con la idea que nosotros tenemos de las carteras. Es verdad que lo han hecho muy bien. Y nosotros mismos en Capital Factories estamos hablando de ellas, ¿no? Y hemos hablado recientemente de algún caso muy interesante, pero nosotros en Baltea Global no tenemos empresas armamentísticas porque entendemos que hay oportunidades tanto más grandes en otros campos que están más expuestos al mercado y que dependen menos del criterio político. Y luego, además, también hay un factor que se llama capítulo 8 para habilitar la inversión institucional, donde al final tienes que escoger o tienes que elegir qué campos dejas fuera, ¿no? Y entonces en Baltea Global decidimos en su día no invertir en juegos de azar, no invertir en carbón y no invertir directamente en industria armamentística, ¿no? Sí que podemos tener alguna empresa que indirectamente se beneficie de los cambios que se están produciendo en el sector armamentístico, pero no directamente. Al final no se puede invertir en todo. Las oportunidades de inversión son enormes, son masivas, y a nosotros nos gusta invertir en aquello de lo que nadie habla, ¿no? Y últimamente se ha hablado mucho de la industria militar. Entonces, a nosotros nos gusta buscar más otros campos. Hasta aquí la clase. Espero que te haya gustado aprender sobre la filosofía de inversión de Jim Rogers y de Baltea Global. Si quieres profundizar en el mundo de la inversión y aprender a invertir con los mejores profesionales y un título universitario, apúntate en la lista de espera en el código QR que ves en pantalla o en el link que te dejamos en la descripción para no perder tu oportunidad de matricularte. Dicho esto, un saludo y hasta pronto.